eres tú. Claro, Autor. El director. Sí. No, tú ponte. Recto. Entonces, una cosa que iba a decir de la teléfono silencio. Bueno, ya estamos todos acomodados, de manera que buenas tardes, bienvenidos a este acto del Club de la Nueva España. Lo que hoy nos convoca es la presentación de la crónica de la transición en Asturias, escrita por José Manuel Vaquero entre 1975 y 1983. ¿Sí? Pues casi 1.400 páginas que resumen los aconteceres, la actualidad de un periodo de la historia de España y de Asturias particularmente relevante. Antes que nada, quiero agradecer a quienes me acompañan en la mesa que me hayan dado la oportunidad de compartir este acto con ellos, con vosotros y también con todos ustedes. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Como primera idea, me gustaría, o primer mensaje, me gustaría reseñar el acierto que ha tenido el Real Instituto de Estudios Asturianos, que bien dirige Ramón Rodríguez, al decidir impulsar la edición de estos artículos periodísticos, artículos, entrevistas, reportajes publicados en La Nueva España, que gracias a esta iniciativa salen o compatibilizan la que hasta ahora había sido su casa, la hemeroteca, con las bibliotecas, de manera que yo creo que ganan accesibilidad para el público interesado y nos consta, este domingo lo comentaba, lo escribía en La Nueva España Óscar Buznego, suscita interés entre los historiadores y estudiosos de la historia reciente de Asturias. La edición ha quedado magnífica, Ramón, Javier, y yo creo que además el momento en el que ve la luz es particularmente significativo, porque es justo ahora cuando se perciben intentos de enterrar, de orillar o de reescribir con fines más o menos aviesos, según los casos. Se quiere, enterrar, orillar o reescribir lo que fue la transición. Y seguramente mejor nos iría a todos si los valores o esa importancia que tuvo en ese momento histórico el diálogo, la altura de miras, la búsqueda de consensos a veces imposibles, la cuadratura del círculo en algunos casos, ese esfuerzo por reconciliar bandos aparentemente o facciones en principio irreconciliables. Mejor nos iría si eso fuese una dominante en la política más contemporánea de nuestros días, en que vemos justamente muchos políticos que transitan en dirección justamente contraria. Sobre el contenido del libro no creo que sea yo la persona más autorizada para hablarles porque no es, aunque es un momento que obviamente todos conocemos, pues aquí hay personas que lo han vivido con mucha más, lo han vivido en primera persona, lo han protagonizado, porque como antes comentábamos, algunos de los protagonistas, algunas personas citadas en el libro o al menos en el prólogo estáis en este club. Pero del contenido hablarán otras personas más autorizadas que yo. De quien sí puedo hablar es del autor, porque yo con el autor he tenido el privilegio de trabajar muchos años a sus órdenes. Y del autor puedo decir que es un gran periodista, y una prueba de ello es precisamente estos 2 volúmenes que hoy nos convocan. Y es un gran periodista con una curiosidad inmensa. Y además una fe, iba a decir ciega, no sé, una gran fe en la Nueva España, porque yo creo que siempre ha pensado
que la Nueva España, que los profesionales de la Nueva España somos capaces de satisfacer cualquiera de sus curiosidades por exóticas que puedan o particulares que puedan ser, lo cual, mirándolo bien, no deja de ser un piropo. Entonces, precisamente guiados por esa curiosidad cuasi insaciable, pues nos hemos visto algunos de los profesionales de esta casa investigando las cosas más variopintas y célebres. Tiene además una memoria extraordinaria, quienes lo conocéis lo sabéis bien, una memoria extraordinaria y una capacidad de observación y una capacidad para vincular y relacionar hechos aparentemente inconexos que le permite realizar o escribir análisis muy lúcidos de la actualidad e interpretar las cosas no solo por lo que parecen, sino por lo que subyace en ellas. Es decir, le permite hacer una lectura más, digamos, más profunda o de lo que hay más allá de lo que aparentemente vemos, gracias precisamente a esa capacidad para conectar cosas. Personalmente, ya digo, ha sido un privilegio poder contar durante tantos años con su magisterio, con su confianza, con su acompañamiento, lo cual siempre una garantía, y todo ello devenido en un gran afecto. De su carrera profesional, bueno, ha sido casi todo, ¿no?, de lo que se puede ser en este oficio. Empezó como corresponsal en Gijón en los primeros 70, años 71 y 72. Después estuvo 2 años en Gijón, después fue 2 años jefe de deportes en la Nueva España y ya a mediados de los 70 pues hizo de la crónica política su obligación, pero sobre todo su devoción. Siempre le ha interesado en particular la información política. Le ha interesado y yo creo que le sigue interesando. Y entonces esto, como cronista o como informador político, pues publicó al tiempo en la Nueva España, también en la Hoja del Lunes de Oviedo, fue corresponsal del País en Asturias, también fue autor de una serie de diálogos políticos en Asturias semanal y, de alguna manera, este quehacer se interrumpe cuando es nombrado director de la Nueva España en el año 82, periódico del que fue también director general y desde donde saltó al grupo como consejero delegado, es decir, fue el primer durante un buen montón de años, desde 2008 hasta la jubilación. Fue consejero delegado, es decir, primer ejecutivo del grupo después de la familia propietaria, que, como saben ustedes, es la familia Moll. Y sigue vinculado a esta casa y a este grupo, y ha jubilado como consejero de Prensa Ibérica. De la obra en sí, ya digo, no del contenido, pero sí de la forma, yo percibo que es una obra, como no podría ser de otro modo, muy periodística, por tanto, de lectura fácil, ágil, fácilmente comprensible, que además se puede consumir del tirón y de manera cronológica o lineal, o también picando aquí y allá, saltando episodios. La Nueva España ha venido publicando en la última semana algunos botones de muestra de lo que se puede encontrar en esta crónica de la transición en Asturias, que son episodios, a lo mejor vistos con los ojos de hoy, relevantes, curiosos, hasta divertidos en algunos casos, que el autor ha seleccionado de entre todos los publicados, siempre en lugares relevantes del periódico, porque no olvidemos que estas crónicas se publicaron en un momento en el que existía una verdadera avidez por la información. Digamos que el interés por la información política era superior al actual. Digamos que ahora hay ciertos sectores de población que acusan una cierta saturación, quizás por el comportamiento de algunos de nuestros políticos también. Y en aquel momento, saliendo de una dictadura donde no se podía informar con libertad, donde los partidos los líderes venían de la clandestinidad, los partidos se estaban legalizando, pues el interés ciudadano por todo este nuevo mundo, todo este nuevo universo político justificaba sobradísimamente un plus de atención con respecto al que hoy se presta. De alguna manera, estas crónicas vistas con ojo profesional son un manual periodístico, es decir, es una lección periodística de primera. Y
Por tanto, yo digo que su lectura es muy recomendable. Se pueden adquirir ejemplares aquí en la entrada y también se van a distribuir, o se están ya distribuyendo, Ramón, está ya a la venta en librerías, y también se van a poder adquirir a través de la red de ventas del periódico, tanto en los puntos de venta del periódico como a través del ln.es, de la tienda digital de esta casa. La diferencia que yo percibo del momento histórico que también retrata José Manuel Vaquero y quizás el actual es que en entonces, aparte de ese interés lógico que suscitaban la vida política, los partidos políticos, los líderes políticos, digamos que Asturias tenía muchos paisanos muy bien colocados en ese momento histórico, como lo había tenido también en otros, por ejemplo, yo qué sé, pues en la Ilustración o incluso en la Edad Media. Es decir, Asturias, con ser una región pequeña, pero como dice el autor de esta crónica, con fuerte personalidad, bueno, pues tenía un buen número de sus paisanos en puestos muy principales que marcarían de alguna manera y protagonizarían el devenir histórico y político de la región y del país. Eso yo creo que es un aspecto muy diferente al actual, en donde quizás echa en falta, digamos que se percibe que Asturias pierde peso o ha perdido peso, o yo más bien pienso que Asturias sí tiene muchos de sus paisanos y paisanas bien posicionados en ámbitos más diversos, más dispersos, no solamente en la política, que ejercen su labor y su asturianía y mantienen su vínculo con esta tierra, pero de una manera más inconexa. Quizás haría falta un esfuerzo para tejer mejor o alinear mejor el talento, la capacidad o la generosidad de esas personas en beneficio de la tierra que les vio nacer o con la que tienen algún vínculo. En fin, podríamos seguir hablando un rato largo, pero yo creo que no me corresponde a mí en esta tarde alargarme en el uso de la palabra, de manera que ya cedo el testigo a Ramón Rodríguez, director del RIDEA. Muchas gracias. Bueno, yo como soy viejo voy más por el camino de la nostalgia. Buenas tardes a todos y compañeros de mesa y a todos ustedes. Y me quiero decir en primer lugar que a quienes experimentamos en vivo y en directo la transición de la dictadura franquista a la democracia, la publicación de este libro de José Manuel Vaquero nos llena de gozo. No resulta fácil para quienes no vivieron aquellos años ponerse en la piel de los que conocimos de primera mano lo que significó aquel proceso lleno de dudas y temores, pero sobre todo de esperanza. Los españoles supimos desde el día siguiente a la muerte del dictador que todo iba a cambiar, pero la incertidumbre nos rodeaba, no nos permitía saber cómo se iban a desarrollar los acontecimientos. Todos recordamos la enorme decepción que provocó en el país el nombramiento por parte del rey de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. ¿Cómo es posible, nos preguntábamos, que sea presidente quien es responsable en calidad de ministro de la Secretaría General del Movimiento? Y, sin embargo, fue Adolfo Suárez, guiado por el siempre recordado Torcuato Fernández Miranda, quien logró conducir el proceso que nos llevó de la dictadura a la democracia. Si hasta el momento de la transición los españoles estábamos ayunos, en buena medida, de noticias políticas por razones evidentes, el cambio que supuso el final del franquismo fue realmente tremendo. Recuerdo aquellos últimos años de la dictadura en los que teníamos que recurrir a medios nacionales, por ejemplo, al madrileño Diario de la Tarde Informaciones o a la revista Triunfo, por poner un ejemplo, para, leyendo entre líneas en no pocas ocasiones, poder seguir con dificultad la actualidad política nacional. La nueva situación se reflejó, como no podía ser de otra manera, en la prensa. Por lo que respecta a los periódicos asturianos, ocupa el lugar de honor, sin ningún género de dudas, José Manuel Vaquero. Los que seguíamos con el máximo interés los cambios políticos y sociales de la época nos nutríamos de las informaciones por él suministradas, cuya elaboración exigía a Vaquero un trabajo riguroso y una alta capacidad de análisis, dada la particular situación de Asturias, con unas características socioeconómicas y políticas especiales y con un peso grande de los sindicatos de izquierda. Siempre tendré presente que el primer contacto con la prensa diaria, tanto nacional como asturiana, era a través de José Manuel Vaquero. Leía con avidez, parece que tú utilizas el término también avidez, ¿no?, en sus crónicas, y vivía con él las esperanzas, los temores y las dudas que los acontecimientos diarios despertaban en nosotros,
crónicas que se extienden desde la muerte de Franco hasta el advenimiento del primer gobierno socialista liderado por Felipe González. En sus textos se recoge en un estilo vigoroso todo cuanto los asturianos necesitábamos y necesitamos saber de aquella época, de aquellos años difíciles. Por eso era lectura obligada para miembros de partidos políticos, empresarios, sindicalistas, estudiantes y ciudadanos en general. Estos son los motivos que, desde que tengo responsabilidades de gobierno en el Real Instituto de Estudios Asturianos, me llevaron a la idea de hacer una publicación que recogiese una información tan excepcional. Y no por razones personales, que también, sino por un deber de dispensar a los investigadores y a los amantes de la historia un material tan radicalmente valioso para el conocimiento de una época que desembocó en uno de los periodos más brillantes de la historia de España, algo que algunos políticos y creadores de opinión quieren, para nuestra desgracia, destruir. Tiene el lector, cualquier lector, en sus manos una obra cuya lectura le va a llenar de satisfacción porque en ella encontrará un retrato detallado de las Asturias de la Transición. Pero los que fuimos testigos de aquellos años sentiremos un inmenso placer añadido porque nos transportará a una época que vivimos con intensidad e ilusión y nos traerá a la memoria multitud de recuerdos difusos u olvidados que de la mano de José Manuel Vaquero cobrarán toda su fuerza en nuestras mentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, querido señor rector de la universidad, alcalde de Rueda de Arriba, síndico mayor, presidente de Silva, presidente de la Cámara de Comercio, queridos compañeros de la mesa, muy buenas tardes a todos. José Manuel Vaquero fue el notario de la transición asturiana. Sus crónicas regionales, publicadas en la última página de este diario durante esos cruciales años, retrataban cada semana lo que se cocía en el ambiente político y social astur. Hasta hubo partidos que decidieron entonces incoar expedientes internos para conocer quién filtraba a Vaquero las noticias que él publicaba. Los 2 tomos que ahora recogen toda esa insustituible información, a buen seguro que servirán como masa madre de futuros panes históricos, sociológicos o incluso jurídicos, porque ya se encarga de recordar el Código Civil que los antecedentes históricos y legislativos resultan esenciales para una adecuada interpretación de las normas. Quienes deseen adentrarse en el camino que nos ha conducido, que nos ha llevado hasta aquí, deben antes acudir a beber a esta fuente Castalia, que es donde sacian su sed los más clarividentes. Cientos de nombres, casi miles de nombres salen en estas interesantes y entretenidas páginas, todos menos el de su autor, que siempre ha preferido mantenerse en una luminosa sombra. Por ahí desfilan los protagonistas de unos momentos particularmente agitados, dándonos cuenta de los cotidianos enredos partitocráticos de cada una de las formaciones políticas. Yo descubrí los enredos, el protagonismo, hace momentos se lo comentaba Emilio Pumarino, de un tío mío, de mi tío Fernando. Me encontré con un protagonismo tremendo del tío Fernando, incluso siendo propuesto alcalde de Oviedo, que al final renunció porque fue Luis Riera Posada. Toda esta historia a mí me dejó deslumbrado porque yo, desde luego, de mi tío Fernando no tenía esa información. Pero también ahí se cuentan los avances en el proceso autonómico o los principales motivos de atención para aquellas generaciones de asturianos. La lectura detenida, pausada, de esta magna obra permite confirmar que muchas de las cosas que consideramos actuales no son más que meras repeticiones.
Llevamos metidos en la rueda del hámster de lo público 5 décadas, pegados como lámparas a una economía que poco o nada tiene que ver con la que mueve el planeta. El propio Vaquero lo explica con acierto y valentía en la introducción de este libro. Abro comillas. El pernicioso paternalismo estatal que nos hizo dependientes de la cultura de lo público cercenó nuestra iniciativa sobradamente demostrada en cuanto traspasamos pajares. Cierro comillas, fin de cita. Esa inilandia mental de la que hablara Juan Cueto, unida a la omnipresencia sindical en cualquier ámbito, por pequeño que sea, contribuyeron sin duda a una coyuntura regional que hubiera sido muy, pero que muy distinta de haberse forjado nuestra autonomía con otros mimbres. Con todo, y en este principado en el que hasta la derecha es de izquierdas o a veces lo parece, han sobresalido diferentes figuras muy dignas de mención. Vaquero considera a Rafael Fernández como el verdadero artífice de nuestra transición, recordando aquella impactante fotografía suya postrado de rodillas ante la Santina en un día de Asturias en Covadonga. Una festividad que, por cierto, había aceptado a regañadientes su partido, el partido de Rafael, pero no los comunistas de la época, encantados con la idea de celebrarla cada 8 de septiembre. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Torcuato Fernández Miranda, Sabino Fernández Campo, Juanín Muñiz Zapico, Horacio Fernández Inguanzo, Honorio Díaz, Aurelio Menéndez y su universidad en el centro de Asturias, o tantos y tantos otros aparecen en esta crónica de los primeros lustros del advenimiento constitucional, 1975-1983. Y aparecen además inmortalizados al óleo por un maestro de la pintura política y social que las lleva cazando al vuelo toda la vida. Los avatares de nuestros sectores productivos también tienen su decisivo hueco en estos dos gruesos volúmenes, de los más industriales y sus desafíos ambientales, como los que padeció de forma reiterada y con bastante frecuencia, y se cuenta en ese libro, la querida tierra riberana de su autor, hasta los ligados al sector lácteo o la evolución del sector pesquero, o el de los servicios sanitarios, pero también de los portuarios o de los universitarios. Muy especial interés suscitan los tímidos pasos dados para coronar la estructura institucional asturiana que se relatan en esta gran crónica de la transición. Desde los primeros proyectos preautonómicos elaborados a instancias de los inquietos miembros del partido de Tierno Galván en la región, hasta los titubeos preconstitucionales que nos dejaban sin estatuto al no alcanzar el 1,5 millones de habitantes, ni ser tampoco un territorio histórico en los peculiares términos de la futura Carta Magna. De ahí las propuestas de unirnos a León y o a Cantabria, sugeridas por algunos y negadas por otros. El Bable, dicho sea de paso, no se incluyó en los borradores estatutarios, sino muy al final del proceso. Y realidades actuales, como la Junta General del Principado o el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tuvieron su génesis en estos decisivos momentos de epifanía autonómica en los que hubo quien pretendió llamar al presidente del Principado Procurador General,
rememorando la figura histórica del 16. Estas casi 1.400 páginas de intensa vida social, económica y de latido político asturiano han tardado demasiado en volver a ver la luz, de salir de las hemerotecas. Y lo hacen ahora compactas por la feliz iniciativa del RIDEA. No, por la feliz iniciativa del director del RIDEA. El RIDEA, una señera entidad que tiene por ley encomendado el discreto pero eficaz fomento de la cultura y de los trabajos que pueden mejorar, incrementar, elevar el acervo científico-cultural del Principado en todos sus aspectos, como dice su propia ley reguladora. Desde la edición de esta obra, tienen ya los investigadores asturianos y todos los ciudadanos de esta región, tenemos a nuestra entera disposición una materia prima insuperable para poder penetrar en una prodigiosa década del siglo pasado que nos ha configurado como pueblo y que no nos tienen ahora que contar redescubriendo horizontes que no han existido. Todo lo que entonces ocurrió está aquí planteado. Esa es la fuente limpia donde tenemos que ir a ver lo que sucedió o no sucedió en aquellos momentos. Toda esta obra, toda esta producción se debe a José Manuel Vaquero, porque no creo que hubiera nadie que reuniera las características suyas de extraordinario observador y el mejor cronista posible. Muchísimas gracias. Gracias, Javier Junceda, jurista, analista también de la actualidad, buen amigo y directivo del RIDEA. Tiene ahora la palabra el autor de esta magna obra, maestro de periodistas, de quien se ha destacado su discreción, su timidez incluso. Pero un rasgo que sí que me dejé en el tintero cuando traté de compartir cómo veo yo a José Manuel Vaquero es que tiene una habilidad extraordinaria para sortear las presiones o los intentos de influir en los periodistas que ejercen siempre los poderes. De manera que esta obra, como ya ha dicho Javier Junceda, es el resultado de esa particular capacidad para observar, anotar, relacionar, contar y sortear las dificultades que siempre tiene el periodista para poder hacer bien su trabajo. José Manuel. Buenas tardes, autoridades, queridos amigos. La verdad es que me da un poco de apuro hablar delante de algunos de los más importantes protagonistas de esta etapa que están aquí presentes. Y muchas gracias a Ángeles, a Ramón, a Javier. No les hagan mucho caso porque son amigos y Ángeles es que casi no había nacido. O sea que vamos a los hechos. El 20 de noviembre de 1975, los españoles entendieron que aquel régimen acompañaría a Franco a la tumba. Era para todos el final de la dictadura y la oportunidad de vivir en una democracia que la mayoría anhelábamos. Lo que ha ocurrido en Asturias desde entonces hasta la llegada del primer gobierno socialista, que ganó de forma abrumadora las elecciones del 28 de octubre de 1982, es el periodo fundamental de la transición de la dictadura a la democracia en la que vivimos hoy. En ese tiempo, entre finales de 1975 y enero de 1983, decidí dedicarme como periodista a la información política por la extraordinaria novedad que suponía abordar profesionalmente una actividad que por primera vez podía desempeñarse con una libertad hasta entonces desconocida y cuyo alcance era todavía incierto. En la dictadura no había política democrática ni, por tanto, información política propiamente dicha.
los periodistas que trabajaban en periódicos españoles y eran corresponsales de medios extranjeros se veían obligados a redactar de forma totalmente diferente las crónicas para consumo interno y las que salían de nuestras fronteras. Lo que podía leerse en el exterior sobre España estaba totalmente prohibido aquí. Un resumen de lo publicado por mí en La Nueva España desde finales de 1975 hasta el 17 de diciembre de 1982 es el contenido de estos dos volúmenes bajo el título de Crónica de la Transición en Asturias 1975-1983, un viaje en el tiempo hacia la transición que comenzó a tomar velocidad vertiginosamente, no sin contratiempos, el mismo día en que falleció Franco. La iniciativa de esta publicación se debe a Ramón Rodríguez y también a Javier Junceda, quienes me acompañan hoy aquí junto con Ángeles Rivero, y quiero darles las gracias más efusivas a los tres, como representantes del RIDEA, editor del libro, y de La Nueva España, donde se publicaron inicialmente mis crónicas, por la organización conjunta de este acto de presentación de mi modesto trabajo. También quiero agradecer los desvelos y la eficacia de la directora del Club, María José Iglesias, para hacer posible esta presentación. Estas dos instituciones, el RIDEA y La Nueva España, fomentan la discusión pública en libertad de los asuntos que nos preocupan como ciudadanos y son acreedoras a nuestro reconocimiento. Los textos que aquí se recogen, siguiendo el orden cronológico, han sido extraídos de las páginas del periódico donde aparecieron por primera vez en forma de noticias, crónicas, reportajes y entrevistas, y están tal cual fueron publicados, aunque con otros titulares para dar unidad al trabajo y hacerlo más comprensible en la actualidad. Por esa misma razón, algunos van precedidos de una nota contextualizadora. Si, como afirma Karl Popper, la historia no existe porque para existir debería ser la historia de todos los hombres, lo que modestamente he recogido durante ese tiempo son unas pinceladas de las esperanzas, luchas, sufrimientos y logros de todos los políticos que han participado activamente en la transición de Asturias hacia la democracia. Mi trabajo consistía entonces principalmente en dar a conocer a la opinión pública aquella complicada sopa de siglas que inundaba abruptamente la actualidad y, naturalmente, a sus líderes, que en su gran mayoría emergían de la clandestinidad. Era una labor tan ardua como apasionante, porque todos partíamos de cero en todo, tanto los políticos que buscaban un lugar al sol de la democracia, como los periodistas que nos esforzábamos por comprender las diferencias entre las decenas de nuevas organizaciones y por descubrir a sus promotores. Las circunstancias que a mí me tocó vivir como periodista tienen poco que ver con las que enfrentan mis compañeros de hoy, pues el ejercicio de la política y del periodismo ha evolucionado tanto, en parte para bien y en parte para mal, que ha creado escenarios completamente diferentes. Me voy a permitir, si su benevolencia me lo permite, bueno, ya lo repito, sí, relatar algún ejemplo de las relaciones entre los políticos y los periodistas de entonces para alumbrar algunas de esas diferencias. En una rueda de prensa celebrada en un pabellón, era el pabellón central de la Feria de Muestras de Gijón, Felipe González, flanqueado por los miembros más destacados de la comisión ejecutiva de su partido, acabó confirmando el rumor de que el PSOE dejaría de ser marxista después de que yo le hiciera una pregunta formulada de una decena de veces de manera diferente, ante sus reiteradas respuestas evasivas. La novedad respecto de ahora es que allí había muy pocos compañeros, no recuerdo cuántos. En cualquier caso, nada que ver con las aglomeraciones de periodistas, micrófono en ristre, que abordan hoy a los políticos para ver si captan algunas de sus palabras con las comparecencias en plasma o con las ruedas de prensa sin preguntas.
Como era un domingo, concretamente el 6 de mayo de 1979, y los diarios descansaban, la información fue publicada en Hoja del Lunes de Oviedo con un titular en primera página que decía: Felipe González, partidario de retirar el término marxista de la definición del PSOE. Le sonará a Pedro de Silva. Aquella espectacular declaración de González cayó como una bomba en el PSOE. Luis Gómez Llorente, un intelectual segoviano que había encabezado la candidatura del PSOE al Congreso por Asturias, situado en el ala izquierda del partido, reaccionó de forma estruendosa en un mitin celebrado poco después, y todo aquello provocó tal crisis entre los socialistas que condujo a la dimisión de González como secretario general del PSOE, un episodio en el que tuvo un destacado y polémico papel Pedro de Silva, que procedía del PSP, un partido socialista liderado por Tierno Galván, el viejo profesor que presumía de que sus votantes eran de mejor calidad que los de los demás. Por cierto, hoy se cumple el 40 aniversario del fallecimiento de Tierno Galván, y en su tumba la gente que pasa por allí, pues a rendirle homenaje, le dejan piedras, porque las piedras no se marchitan como las flores. Felipe González volvería a liderar el PSOE después de aquel turbulento amago de marcharse, y su partido llegaría finalmente al poder en octubre de 1982. Pedro de Silva, un intelectual que se ha tomado en serio el estudio de los problemas de Asturias, sería elegido presidente del Principado en mayo de 1983, pero acabaría abandonando la política tras renunciar a concurrir a las elecciones regionales en una tercera legislatura, fundamentalmente por sentirse incomprendido por Felipe González, que seguiría durante mucho tiempo al frente del PSOE y del Gobierno de España. Lo cierto es que nunca hubo complicidad ni buen entendimiento entre Felipe González y Pedro de Silva. Cuando Pedro de Silva accedió a la presidencia del Principado, yo ya era director del periódico y había dejado de hacer la crónica política, motivo por el que su etapa como presidente del Principado no se aborda en estas crónicas. Si no les aburro demasiado, puedo poner un par de ejemplos más del caldo de cultivo en el que germinaron estas noticias. Ante las elecciones parciales para el Senado de Asturias de mayo de 1978, el entorno del presidente del Gobierno de España me propuso una entrevista con Adolfo Suárez en la Moncloa, que me creó mil problemas de conciencia, tanto por el propio ofrecimiento como por el momento y las circunstancias en que se desarrolló aquella sorprendente iniciativa. Siempre he pensado que la iniciativa debe tomarla el periodista, porque es él quien tiene que decidir lo que interesa al público. Pues cuando la iniciativa la toma el poder, cualquier poder suele hacerlo por su propia conveniencia y se trata, por tanto, en la mayoría de los casos, de pura propaganda. Por tanto, solo los periodistas deberían poder conceder entrevistas, justamente lo contrario de lo que escuchamos a cada instante cuando nos hablan con total naturalidad de que el político tal ha concedido una entrevista. Por no hablar de lo más frecuente, que un político elija a los medios con los que quiere hablar y que en ocasiones hasta proponga o imponga las preguntas que él mismo habrá de responder. Una mañana, cuando estaba en mi casa elaborando unas informaciones para El País, periódico del que era corresponsal en Asturias, recibí una llamada telefónica del ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, para ofrecerme nada menos que una entrevista con Adolfo Suárez. Francisco Fernández Ordóñez fue ministro con el PSOE, con UCD y ministro con el PSOE. Sin salir de mi asombro, descarté de inmediato que fuera una broma, porque reconocí la voz de mi interlocutor, pero me pareció algo insólito, porque Suárez no concedía entrevistas a los periodistas. Esa es la concesión indebida a que antes me refería. Y me extrañaba que se les hubiera ocurrido pensar en mí para hacer una excepción. Un poco aturdido le di las gracias al ministro y para ganar tiempo quedamos en seguir hablando. Mientras digería aquel ofrecimiento tan inesperado, me llamó Arturo Moya, dirigente de UCD,
Emilio García Pumarino y Javier Vidal, que están por ahí, lo recordarán perfectamente, con el mismo mensaje, en unos términos en los que deduje que los dos emisarios actuaban sin conexión entre ellos. Uno provenía del gobierno y otro del partido del gobierno de UCD. Bueno, UCD acabó desapareciendo. Consideraba entonces que estaba ante un intrincado dilema. Lo veía como una oportunidad de oro, pero me creaba dudas éticas porque después de valorar pros y contras, llegaba a la conclusión de que se trataba de un regalo con cierta dosis de veneno, puesto que se producía en plena campaña para elegir un senador por Asturias, como consecuencia de la dimisión del intelectual comunista Venceslao Roces, que a su vuelta del exilio no se adaptó a las exigencias de su partido. Lo que se me brindaba, por tanto, era una entrevista electoralista en vísperas del viaje estelar de Suárez a Asturias para cerrar la campaña. En aquellas elecciones concurrían Fernando Morán por el PSOE, Adolfo Barte por UCD, Horacio Fernández Inguanzo por el PC, Luis Fernández Vega por Alianza Popular y Jesús Evaristo Casariego por la Comunión Tradicionalista, entre otros. Por cierto, un discurso del candidato carlista Jesús Evaristo Casariego en la televisión impactó de tal modo a Alfonso Guerra que no paraba de relatar su asombro a cuantos se encontraba durante su estancia en Asturias para participar en la campaña electoral. Guerra se quedó alucinado con el empaque, los gestos y la grandilocuencia de aquel apabullante orador fuera del tiempo que fue director de la casa que hoy me honra con la edición de este libro. Fue un antecesor en el cargo que hoy desempeña brillantemente Ramón Rodríguez. La dirección de UCD, el partido entonces gobernante, que luego desapareció, como acabo de decir, estaba muy interesada, como es lógico, en ganar aquellas elecciones en Asturias y supongo que entre los resortes que barajó estaba capitalizar al máximo la figura de su líder, que era a su vez el presidente del gobierno, con una entrevista en el periódico de mayor difusión de Asturias, en la Nueva España. Profesionalmente no podía decir que no, pero quería dejar a salvo tanto mi independencia profesional como la neutralidad del periódico, que era entonces un medio de comunicación del Estado, de propiedad pública, por tanto. Por si mis escrúpulos no fueran suficientes en torno a aquella increíble propuesta, todo se complicó aún más poco después de mi llegada a la Moncloa, donde me recibió amablemente el jefe de prensa de Presidencia, Fernando Onega. Tras los saludos de rigor, en cuanto hice alusión a la entrevista, Onega me advirtió que mi encuentro con Adolfo Suárez sería una charla sobre la actualidad, pero que no podía publicar nada de lo que dijera el presidente. Fue una condición que me dejó pasmado. ¿Qué interés podría tener el presidente del Gobierno en dedicar su tiempo a dar a conocer sus opiniones a un periodista de provincias a quien ni siquiera conocía? Le expuse entonces a Fernando Onega que no estaba allí por iniciativa propia, sino porque había sido invitado por un miembro del Gobierno y por un dirigente de UCD. Pero mis argumentos caían una y otra vez en el vacío porque la respuesta era siempre la misma. No había entrevista conmigo, como tampoco la había habido antes con nadie. Minutos después de aquella chusca conversación, que resultó inútil para clarificar mi papel en la reunión que me esperaba, estaba frente a un Suárez seductor, sentado junto a una enorme bola del mundo que parecía tener bajo su total control, en un momento en que exhibía su preocupación por el conflicto internacional del Estrecho de Hormuz. Allí me encontré con un tipo jovial, sonriente, encantador y dispuesto a hablar de todo con un desparpajo admirable, pero ante mi búsqueda de su complicidad me dejó claro que no podía publicar nada de lo que me estaba contando. Lo hizo, sí, con exquisita amabilidad. La forma en que resolví este galimatías está en estas páginas y sinceramente hoy pienso que no lo abordé de la mejor manera posible, aunque en aquellas circunstancias seguramente cualquier solución me habría resultado insatisfactoria porque era una auténtica cuadratura del círculo
fruto de enfoques contradictorios dentro del gobierno, del partido y de los gabinetes de imagen. Me han tocado también episodios rocambolescos, como el ocurrido con la publicación en exclusiva del contenido de lo que sería la LOAPA, una ley con la que se pretendía armonizar y encarrilar el proceso autonómico tras el intento de golpe de Estado del 23F de 1981. En ese caso, aparece por medio otro periódico con el que yo también colaboraba. Tales son los malabarismos que a veces hay que hacer para intentar conseguir lo que el poder oculta. La dirección del País, diario del que era corresponsal en Asturias, estaba volcada en obtener la primicia del documento con el que se quería calmar a los militares. Movilizó a sus periodistas para lograrlo y a mí concretamente me lo pidieron desde Madrid de forma muy encarecida. El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y la oposición liderada por Felipe González habían acordado crear una comisión de destacados juristas presidida por el catedrático de Derecho Administrativo, Eduardo García Enterría, para elaborar un informe que sirviera de base para reencauzar el proceso autonómico. Lo que se ventilaba periodísticamente era ser el primer medio en conseguir el borrador de aquel equipo de destacados administrativistas que se habían conjurado para mantener en secreto sus deliberaciones y evitar a toda costa cualquier filtración. Tomé, como siempre, con el máximo interés aquel encargo y finalmente pude acceder, tras complicadas gestiones que nunca he revelado, a las líneas maestras del documento. Después de contrastar y refundir las informaciones fragmentarias que había podido recapitular a través de numerosas llamadas telefónicas a juristas relacionados con los autores juramentados para mantener el secreto, publiqué la primera entrega, que salió sin firma para evitar pistas sobre las fuentes, según me explicaron. Aquella noticia, que abrió la primera página del periódico, produjo un revuelo enorme en la clase política. A mediodía escuché a Felipe González echar balones fuera en el telediario con un «creo que ha sido una filtración oral». No se podía creer que con el pacto de silencio vigente el desconocido autor de la información tuviera el documento, y la verdad es que no lo tenía. Pero había accedido a una aproximación suficiente para redactar una primera entrega que luego pude corregir y ampliar en los días siguientes con los matices y novedades que sucesivamente me iban llegando. Aquel documento tuvo escaso recorrido, como hemos podido comprobar. El proceso autonómico se les ha ido de las manos a los partidos mayoritarios por falta de una visión de Estado responsable, y los nacionalistas han campado a sus anchas, conduciéndonos a la lamentable situación actual. Lo que hay en estas páginas es el latir del día a día de la actualidad política de la transición en Asturias, a través de noticias que recogen episodios como los que acabo de referir, tal como los describí entonces. Esto no tiene nada que ver con unas memorias que tienden a ser subjetivas porque ven el ayer con los ojos de hoy, como acaba de confirmar una investigación realizada con resonancia magnética, al concluir que la memoria miente y cambia su versión de los hechos con el paso del tiempo. Decía antes que las circunstancias periodísticas de entonces se parecían muy poco a las que conocemos hoy. Las entrevistas amañadas con los entrevistados, la división de los periodistas en bandos ideológicos militantes o las ruedas de prensa sin preguntas o con preguntas formuladas de hecho por el propio entrevistado son el pan nuestro de cada día en España, en Estados Unidos y supongo que en todo el mundo, porque el mal corre siempre más veloz que el bien. Esas prácticas nefastas que traicionan a una audiencia indefensa eran entonces bastante desconocidas. Había otros métodos, sin duda, también perversos, pero no tan descarados. La información es un derecho ciudadano fundamental, no es propiedad ni del poder, ni de los periodistas, ni de los editores de prensa.
es de los ciudadanos. Los políticos no tienen ningún derecho a engañar a quienes los eligen y los periodistas son meros intermediarios entre los protagonistas de la actualidad. Cada cual debería saber estar en el sitio que le corresponde. Ni los periodistas deben tratar de actuar como si fueran políticos, ni los políticos emular a los periodistas. La confusión ahora es enorme. El presidente de los Estados Unidos puede que sea el periodista más influyente del mundo y los grandes editores son multimillonarios, gurús tecnológicos como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, para quienes la función social de los medios les resulta totalmente ajena a sus trayectorias e intereses. Por su parte, los medios tradicionales han perdido influencia con la aparición disruptiva y responsable de las redes sociales y en muchos casos han dejado de ser rentables con la consiguiente pérdida de su independencia. El hueco que amenaza con dejar la prensa seria está siendo ocupado por un batiburrillo informativo de burbujas aisladas y cámaras de eco polarizadas que ha desestructurado la opinión pública en todo el mundo, hasta el punto de que los políticos mienten sin el menor respeto por los ciudadanos que asisten pasivamente a un espectáculo degradante que la sociedad acepta de forma suicida. El relato y la representación han ganado la partida a la verdad y a la solución real de los problemas, que ya importan poco, motivo por el que los gobernantes necesitan centenares de guionistas y apuntadores para alimentar unas mentiras que pagamos todos para que nos engañen. Por eso es tan necesario un periodismo independiente que intente deshacer este calamitoso entuerto. Mi deseo es que este libro pueda tener alguna utilidad como un modesto trabajo periodístico que recoge de forma agrupada una actualidad efímera y fragmentaria de un tiempo concreto. Los hechos se suceden aquí en tiempo real, con sus idas y vueltas, en una línea de continuidad cronológica que facilita su interpretación histórica. Entre los hechos y la opinión siempre he apostado por los hechos. Los hechos son sagrados y las opiniones libres. Prefiero informar con objetividad para aportar al lector herramientas que le ayuden a crear sus propias opiniones que recomendarle lo que tiene que pensar. Hace tiempo coincidí en un vuelo con el general asturiano José Antonio Sáez de Santamaría, que era entonces asesor del ministro del Interior, José Barrionuevo, y aproveché para preguntarle por las negociaciones que el gobierno mantenía con ETA, un asunto en el que él tenía un destacado papel. El general me hizo en aquel viaje interesantes reflexiones sobre cómo se estaba combatiendo el terrorismo en España, y al final me espetó por propia iniciativa. La Nueva España es un buen periódico porque publica pocos editoriales y yo lo que busco en un periódico es información, no que me digan lo que tengo que pensar. El periódico ya había sido privatizado y pertenecía, como ahora, a Editorial Prensa Ibérica. Desde la altura de aquella conversación, pienso que José Antonio Sáez de Santamaría, además de un gran experto en orden público y terrorismo, habría sido un magnífico catedrático de la Facultad de Periodismo. En línea con la doctrina periodística del general, lo que hay en este libro es la narración que trataba de ser escrupulosamente objetiva de los hechos de interés político ocurridos en aquella etapa. Lo habré logrado unas veces y otras no, pero siempre he intentado acercarme a la verdad mediante insistentes aproximaciones sucesivas, después de haber lanzado, con un riesgo prudente, la primera piedra al estanque cuando no había más remedio, para intentar desvelar algún suceso inicialmente inaccesible, puesto que noticia es, según una definición canónica, lo que alguien generalmente poderoso quiere evitar que se conozca. En un repaso somero de estas casi 1.400 páginas, parece claro que la izquierda ha dominado el relato de esta época en Asturias y cómo eso ha configurado un pensamiento asturiano curiosamente conservador, aferrado al imaginario de que son otros quienes tienen que resolver nuestros problemas.
Muestras claras de este pensamiento colectivo vinculado a lo público es que nos parezca normal que siga existiendo una empresa minera estatal, UNOSA, con casi 600 trabajadores, unas pérdidas astronómicas y que ya no extrae carbón, o que aún no se haya privatizado la ITV. Esa confianza excesiva en el sector público ha condicionado la evolución de Asturias, que no ha sido capaz de ponerse al día. A mí me parece que nos ha faltado iniciativa para convertir nuestro paraíso natural en un paraíso para los emprendedores, vengan de donde vengan, y para apoyar la innovación empresarial en la región, fomentando la excepcional creatividad sin temor al riesgo, que también tienen acreditado algunos de nuestros paisanos aquí mismo y muchos más fuera de la región. Fruto de esta tendencia, los partidos políticos han ido a remolque de los sindicatos, que tienen una mentalidad conservadora porque su misión es concebida como mera defensa de los derechos de los trabajadores, misión sin duda necesaria, pero no suficiente para crear las condiciones que ayuden a sacar adelante una región como la nuestra, tan necesitada de más emprendedores no extractivos, capaces de generar riqueza para que pueda ser justamente redistribuida. Y esa función les corresponde a los políticos. En el periodo que abordamos aparece el nacimiento de la famosa chequera de UNOSA, entonces empresa emblemática de la región que encumbró a los sindicatos mineros y que sometió al PSOE al control del SOMA-UGT, desde donde José Ángel Fernández Villa, que tenía hilo directo con el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, nombraba a los que acabarían siendo presidentes de Asturias. El relato de la chequera ha tenido un papel predominante en Asturias en la transición y frente a él no ha habido contrarrelato alguno. ¿Por qué no ha aparecido un discurso alternativo que intentara abrir las ventanas para que entrara aire fresco que respiran otras regiones limítrofes que nos han dejado atrás? La respuesta es que probablemente los asturianos también hemos asumido ingenuamente que nos va tan bien que no hay nada que cambiar porque las pensiones funcionan y el que venga detrás que arree. Un dato interesante que aparece en estas páginas es la evolución de la profesión política. Al principio los políticos abordaban su función con admirable altruismo y generosidad. Incluso restaban dedicación a sus trabajos habituales para volcarse en el servicio público. Pero las cosas han ido cambiando. Aquí hay varias crónicas que recogen las disputas de entonces sobre cómo retribuir la actividad política. Después de intensas discusiones, llegaron a la conclusión de que Asturias necesitaba un parlamento y lo consiguieron. Primero solo pagaban dietas por la asistencia a los debates, pero en cuanto se produjeron los primeros ceses o destituciones, ya empezaron a presentar sus reclamaciones ante Magistratura de Trabajo. Finalmente acabaron todos con sueldo fijo. Las supuestas diferencias de los partidos fueron desapareciendo y pronto hubo unanimidad en mejorar las condiciones retributivas de los miembros de la Junta General del Principado, que como los del Congreso y el Senado votan lo que les mandan sus jefes de fila, dejando de lado los intereses de sus representados. En la mejora de las retribuciones es de las pocas cosas en las que hay unanimidad parlamentaria en todos los ámbitos. El poder se ha ido elitizando y separándose de los ciudadanos con comportamientos escandalosos como los enriquecimientos súbitos, las puertas giratorias o los aforamientos, debido en gran parte a una ley electoral que deja mucho que desear. Hay algunos aspectos que estas crónicas tratan con cierta prolijidad, tales como la llegada de la preautonomía, las primeras elecciones democráticas, la desaparición de la Diputación, el cambio de nombre de la provincia, la lucha de los campesinos asturianos por la supervivencia, que ahora se reproduce por otra circunstancia, la crisis de perlora del PC, que provocó la marcha de Vicente Álvarez Areces en desacuerdo con que el PC abandonara el leninismo y que luego fue alcalde de Gijón, presidente del Principado y senador por el PSOE,
el terremoto producido en el PSOE por el anuncio de Felipe González de retirar el marxismo del programa del PSOE, o los numerosos intentos fallidos de la derecha por crear un partido solvente para hacer frente al socialismo tan fuertemente arraigado en Asturias. Llama la atención, en fin, que los grandes políticos asturianos se volcaran más en la transición de España que en la de Asturias. La vocación de personajes tan eminentes en el periodo que abarcan estos textos, como Torcuato Fernández Miranda, Sabino Fernández Campo, Santiago Carrillo, los generales Díez Alegría, Aurelio Menéndez, Fernando Morán, Matías Rodríguez Inciarte, José Antonio Sáez de Santa María y tantos otros, fue más nacional que asturiana. Somos asturianos y españoles, pero ¿en qué orden? El filósofo Gustavo Bueno sostiene que la única función de Asturias, de acuerdo con su esencia e identidad, es ser el principio y el fundamento de España. Por su parte, el periodista David Guardado lamenta en su historia de la idea de Asturias que las élites asturianas no pensaran Asturias como una parte constituyente de la plurinacionalidad de España, ni revisaran la interpretación reaccionaria de sus mitos. Son dos formas de ver el papel de Asturias en España: enfocarse hacia afuera o hacerlo hacia adentro. Quizá haya un término medio capaz de revertir la pérdida de peso de Asturias, la pérdida que el peso de Asturias viene experimentando dentro y fuera de la región, y de poner los pies en el suelo. Hace días conocíamos que en Asturias solamente quedan 10 fortunas de cierta entidad. ¿Qué estorbos dificultan la generación de más riqueza en Asturias? Averiguarlo y ponerle el remedio es nuestra gran asignatura pendiente. Es cierto que se partía de una situación económica anómala por la excesiva concentración de una empresa pública ineficiente, pero se suponía que la autonomía nos ayudaría a encontrar nuestro propio camino para superar las dificultades. Asturias ha experimentado una enorme transformación en todos los órdenes, pero no ha sido suficiente, a pesar de que el presupuesto del Principado se ha disparado de una forma estratosférica respecto del que tenía la desaparecida Diputación. Quizá nos ha faltado una visión ilusionante que se rebelara contra la decadencia y que nos invitara a abrir las puertas de nuestra inilandia mental para observar lo que ocurre en el exterior y diseñar un proyecto innovador y sensato de recuperación regional en el contexto de un noroeste peninsular unido con un tamaño crítico de suficiente entidad. Pero esta opinión personal sobre cómo nos ha ido en este último medio siglo, además de extemporánea al trabajo que aquí se presenta y seguramente equivocada, solamente pretende dar un toque final provocador para someterlo al mejor criterio de la audiencia que ha tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias por su asistencia y atención y mis mejores deseos de que 2026 les premie siendo muy generoso con todos ustedes. Gracias. Pues muchas gracias, José Manuel Vaquero, Javier Junceda, Ramón Rodríguez. Con la intervención del autor de esta magna crónica damos por finalizado el acto. Habría muchos aspectos que supongo que la asistencia querría comentar con los participantes en la mesa, pero en aras de no alargarlo más de lo debido, pues dejamos los comentarios para este espacio, ya de manera que el que quiera irse se puede ir y el que quiera hablar algo más, pues aquí estará a la disposición. Gracias de nuevo y esperamos haber despertado el interés por leer este libro, que sin duda es una gran lección de periodismo. Gracias. Enhorabuena, ¿eh? La verdad es que estuviste estupendo con todas las consideraciones al margen.